Esto es Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 7. El segundo de esta semana y el segundo dedicado a temas de seguridad. Programas especiales de fin de año de Claro Directo MX. A nombre de todo el equipo, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos, por seguirnos a través de las redes sociales, aun cuando estos programas, ustedes lo saben, lo dijimos desde el principio, son grabados, son programas que hemos preparado para todos ustedes con días previos y que recogen los temas y asuntos que, a juicio editorial de el equipo de trabajo de Claro Directo MX, pero también entendiendo que son asuntos y temas que les importan, que nos importan a todos, que nos afectan a todos y que a lo largo del año fuimos atendiendo en los contenidos informativos de Claro Directo MX, en nuestro portal y en nuestras redes sociales. Hemos dedicado 2 días seguidos, ayer y el día de hoy, ayer lunes y hoy martes, a el tema de seguridad, al fenómeno de la seguridad. Así que hoy vamos a retomar lo que ayer dejamos comenzado. Decíamos ayer que sin seguridad no hay nada. Si un Estado no es capaz de dar certeza y seguridad para andar con tranquilidad por las calles, para hacer la actividad más elemental, entonces carece de sentido casi cualquier otra cosa. Y no es una exageración, créanmelo. Es apenas señalar lo importante y lo trascendental que significa que un Estado, como responsable único de la tarea de dar y brindar seguridad a su población, porque esa es una facultad constitucional que tiene exclusivamente el gobierno. Ayer hablamos un poco de cómo está constituida esa estructura a la que le llamamos Estado y que tiene una gran deuda con el país y que tiene una gran deuda con los que habitamos este país. Y ayer analizamos también esta serie de ocurrencias que a lo largo de estos últimos años se han venido dando, el fenómeno de la politización, de la partidización, la falta de coordinación, la falta de diagnósticos adecuados y la imposición de ideas, de visiones y de modelos. Analizamos ayer en la parte final del programa lo que en su momento impuso y tuvo como idea Calderón, Peña Nieto en su momento y ahora López Obrador. Estamos hablando de 16 años, de los últimos 16 años de recopilación y de historias de lo que ha sido este fenómeno de inseguridad, que salvo que alguien tenga una opinión distinta, porque puede ser que alguien piense que realmente las cosas han mejorado, que realmente las cosas han ido para bien, que se nota la diferencia, que 100,000 homicidios no dicen absolutamente nada, que como han bajado, dice el gobierno, el secuestro y la extorsión, entonces las cosas van bien y se están atendiendo las causas y por eso las cosas van bien. Habrá quien diga ello y habrá quienes sostenemos que las cosas han ido para peor, lamentablemente y dolorosamente. Y ya les digo, sin ánimo, insisto, de responsabilizar al gobierno en turno de lo que pasa, pero sí sin dejar de subrayar y de señalar que le corresponde al gobierno en turno, el que sea, lo será de 2024 en adelante y lo fue años hacia atrás, es el gobierno en turno quien tiene la responsabilidad, la facultad, la obligación de atender el fenómeno y de presentar medidas de contención, medidas de ayuda, medidas de prevención que ayuden a ir conteniendo el fenómeno. No se puede quedar, y está claro que no se puede quedar en una política, por ejemplo, de atención de las causas,
pero soltando por completo o casi por completo lo que está sucediendo en materia de impunidad, por ejemplo, en otros casos. Voy a poner, para dejarlo más claro y decirlo más directo, un ejemplo que hemos aquí en este espacio señalado, lo hemos puntualizado y nos parece increíble que a estas alturas, con el problema que tenemos encima, en México, por ejemplo, el gobierno, si en este momento le preguntamos al gobierno le pedimos al gobierno que nos dé la cifra exacta del número de vehículos que circulan en el país, es un dato que no tiene el gobierno. Y me podrán preguntar con razón, ¿y qué tiene que ver saber, por ejemplo, cuántos vehículos hay para entender qué sobre materia de seguridad? Bueno, pues esencialmente entender, por ejemplo, que hasta donde yo sé, los delincuentes, todos, utilizan vehículos de 2 y 4 llantas, como todos, motocicletas, coches, camionetas, para transportarse. Es decir, no, hasta donde sé, no han desarrollado todavía la habilidad de teletransportarse sin necesidad de utilizar un vehículo, ¿verdad? Pero como en México no hay un padrón vehicular, no sabemos si la caravana de camionetas que nos están atravesando en una carretera o que van atravesando por la ciudad sin placas, con vidrios polarizados, son vehículos de la patrulla, son patrullas, son escolta de un alto funcionario, son escoltas de un empresario con mucho dinero, va el gobernador o su familia, o va el capo de la zona. No sabemos. Es imposible además porque como no llevan placas, pues menos, ¿no? Y aunque las llevaran, como no hay un padrón que nos permita identificar exactamente a quién le pertenece ese vehículo, y en México pueden circular así, porque no hay una autoridad que lo regule, que lo revise, que lo controle. Valga pues este ejemplo tan elemental para entender el nivel de desorden que hay en aspectos tan básicos como el saber cuántos coches hay, que todos porten una placa, pero no solamente eso, sino que sepamos que la placa nos va a llevar a que la persona que conduce o posee tal automóvil es realmente el propietario. Eso no es posible en México. Con tal nivel de desconocimiento de asuntos tan fundamentales y estratégicos, es más fácil entender por qué los delincuentes tienen tal facilidad para hacer lo que hacen. Y por qué han encontrado, en el caso del gobierno actual, un gobierno que les facilita mucho las cosas. Porque el gobierno no tiene la menor intención de entrarle a estos temas. Porque ante el menor atisbo de que pueda haber, por ejemplo, una cruzada nacional para poner en orden todos los coches, hay de inmediato una duda enorme de lo que el gobierno quiera hacer en materia electoral con esa información. Fíjense nada más, otra vez la politización, otra vez la partidización, qué pena, ¿no? Hay desconfianza, no hay certeza, no da el gobierno ese mensaje de decir, a ver, tranquilos, yo no voy a usar tus datos personales de tu coche ni tu dirección para convencerte que votes o no votes por tal candidato. No, lo quiero y lo necesito porque necesito saber que tú eres el dueño de ese coche y el día que algo pase con ese coche, lo que sea, sé con quién voy a acudir. Y por tanto estás obligado a que si lo vendes, estás obligado a avisarle al gobierno que lo vendes y a quién se lo vendes para que le sigamos el rastro a ese vehículo. Y que si mañana se comete un secuestro, un delito, un levantón, etcétera, y tu coche fue robado, necesitas avisarle a la autoridad que fue robado para deslindarte de la responsabilidad. El coche quede perfectamente identificado que fue robado para cometer un delito y que no estás tú detrás de ese delito y le tenga a la autoridad una cosa menos que investigar. Bueno, pues eso no es posible en México, ¿no? Basta con que se hagan las indagatorias y si por ahí apareció un coche se reportó como robado y nada más. Y después recuperarlo es un rollo. Corrupción, problemas, etc. Bueno, valga este ejemplo, insisto, para entender
en qué estamos. Lo difícil que es entender que el problema o que la serie de problemas y de fallas que tiene todo el fenómeno de la inseguridad vayan a ser resueltas en el corto plazo. ¿Quién las está atendiendo? ¿Ha escuchado usted a alguien que ha tocado el tema? ¿Siquiera que lo ha propuesto? ¿Siquiera que lo ha planteado como una necesidad urgente de tener información oportuna y necesaria para ir atendiendo temas de seguridad? Yo no. Por favor, le pido, si usted ha escuchado a alguien hablar del tema, de este y de otros muchos temas que se tienen que revisar, ahí le pido que me mande un mensaje, pues mínimo para esto, saber que sí hay quienes están detrás de este asunto. Déjenme ir, por favor, a la primera pausa para regresar con el otro planteamiento, con el que nos ha llevado a esta segunda parte del programa, la militarización. ¿Cómo pasó que un político que históricamente tenía una postura, una idea, que el ejército debería estar en sus cuarteles y que el gobierno civil tenía que tener fuerzas civiles coordinadas, quizá bajo la estructura de un solo mando a nivel federal, libre, se planteó en la campaña de López Obrador, de corrupción, para atender el enorme problema de violencia e inseguridad? Y cómo esa idea terminó siendo abandonada apenas en los primeros meses del presidente electo para optar y decidir que no, que lo mejor era no solamente mantener al ejército en las calles, sino sacarlo de los cuarteles, totalmente lo contrario a lo que había dicho en campaña. Sacar al ejército de los cuarteles, distribuirlo por todo el país, que sustituyeran la función de las policías. Van 4 años de esa estrategia. Se dice que porque está en desarrollo, que porque no había nada. No, sí había, pero se desmanteló, de acuerdo. Que porque estaba corrompida, de acuerdo. Lo dijimos en el programa anterior, de acuerdo. Pero ¿cuáles son entonces los resultados y dónde están planteados los objetivos? ¿No se había probado ya el modelo? ¿No la dispersión, el llevar a patrullar a los militares a las calles ya había sido probado con resultados bastante malos? La respuesta es sí, pero se optó por esa idea. La revisamos al volver. Pausa. Vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. No estoy diciendo aquí, se los digo con toda honestidad, que no lo entiendo. Porque sí lo entiendo. Es decir, sí entiendo el trasfondo del cambio de ruta de 180 grados de un político que históricamente tuvo una postura de reserva, de distancia. A López Obrador político, no presidente, a López Obrador político, si se le estudia en sus textos, en sus posturas previas a antes de ser gobernante, cuando se refería al ejército siempre lo hizo de una manera cuidadosa, siempre lo hizo de una manera lejana, siempre dando la idea de que no le agradaba tener, digamos, un contacto cercano con el ejército, porque López Obrador, opositor una muy buena parte de su carrera política, sabía que la inteligencia militar lo vigilaba de cerca y sabían mucho de él. Y siendo opositor y uno de izquierda, vio a muchos de sus compañeros de lucha pues desaparecer o ser de pronto llamados a cuentas no muy amistosas por parte del ejército en los momentos más ácidos de los últimos momentos de autoritarismo priista. Así que desde entonces López Obrador forja una idea de distancia, pero también de, ¿por qué no?, de temor hacia el ejército mexicano. Existe pues un antecedente, hay un video de Andrés Manuel López Obrador en campaña, lo recuerdo en Guerrero, meses antes de la elección en el 2018, debió haber sido un video de finales de 2017, principios de 2018, en el que en un discurso improvisado de camino en el estado de Guerrero, López Obrador hace un dibujo de lo que él anunciaba iba a ser su política de seguridad. Y habló de regresar al ejército a los cuarteles y habló de unificar a la policía bajo un mando único en todo el país, que estuviera pues vigilado por el presidente para que no estuviera involucrado con temas de corrupción, etcétera. Pero apenas resultó electo López Obrador y seguramente comenzó a recibir la información, pero sobre todo, es algo de lo que el presidente ha hablado veladamente. El presidente se dio cuenta y vivió por primera vez en carne propia la relación con las Fuerzas Armadas. Vio y vivió por primera vez, se enfrentó por primera vez a una estructura acostumbrada a recibir órdenes, sí, pero a mandar también. Y a imponer de alguna manera y a mantener a salvo sus costumbres. Así pues, el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa saliente, se acostumbra, le sugiere al presidente entrante quién puede ser su sucesor. Es decir, Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto, le sugirió a López Obrador quién podría sucederlo y le presentó una terna. Y López Obrador, en su propio estilo, se juega la primera carta y le dice a Salvador Cienfuegos: esta vez quiero yo decidir quién va a ser el secretario de la Defensa, entonces le propongo que me presente más alternativas con estas características. Y pidió entonces lo que ya ha platicado públicamente, un general que estuviera a prueba de todo cuestionamiento en materia de corrupción. Y surge entonces en esa terna el general Luis Crescencio Sandoval, que a la postre fue la elección del presidente López Obrador, propuesta, no la que quería esencialmente Salvador Cienfuegos, pero finalmente sí puso el nombre de el general Luis Crescencio Sandoval en la mesa.
Y a partir de ahí viene otro momento crítico en el que el presidente López Obrador se plantea estas reuniones de seguridad matutinas para recibir el parte de información de lo que sucede en todo el país. Y entonces toda esa información se la encomienda al ejército, la recopilen y la entreguen. Pero se da cuenta en el camino López Obrador que la información pues está, digamos, incompleta aun cuando el ejército la proporcione, porque los estados, los gobiernos estatales y las fiscalías no están involucrados en el proceso. Y entonces ve la necesidad de que cada región militar, cada zona militar sean importantes fuentes de información, pero que sean ellos los que coordinen a las fiscalías y a los gobiernos estatales en la recopilación de información que se le envía cada día a esa mesa de seguridad para conocer qué pasó en el país y tomar decisiones. Y el ejército comienza cada vez a tener más funciones y más encargos. Pero en esa ruta y en ese momento de cosas viene un momento crítico en el que la DEA, de manera muy a la DEA, detienen a el general Cienfuegos en Estados Unidos. Y con la amenaza seria de que estaba siendo detenido porque la DEA decía que tenía pruebas de que el general Cienfuegos estaba relacionado con grupos del narcotráfico. Y la primera reacción de Andrés Manuel López Obrador a esa detención fue: ahí tienen ustedes, ¿no? Ahí tienen ustedes cómo hay gente en el ejército que pues no tiene precisamente los mejores antecedentes. Tal declaración significó algo que cimbró la estructura del ejército en mandos del ejército, que consideraron que la declaración del presidente había sido no solamente una imprudencia, sino una acusación sin pruebas en contra de un militar de alto rango que había pasado a una posición no de retiro, pero sí de no tener una posición tan activa, pero sí trascendente en el ejército, en los altos mandos. Son códigos no escritos en el ejército. Y así Andrés Manuel López Obrador, ya presidente, pasó de esa declaración casi acusando al general Cienfuegos a una defensa en la que tuvo que hacer gala por primera vez de de los artilugios diplomáticos de Marcelo Ebrard y del propio gobierno y de su gestión particular para regresar al general Cienfuegos a México, quitarle toda posibilidad de cargos en México y que anduviera en libertad. A cambio de, esencialmente, de que en el ejército se desactivara cualquier posibilidad de movilización y protestas de altos mandos militares, en lo que el propio presidente López Obrador más adelante platicaría fue una especie de inquietud de algunos altos mandos militares de ir pensando en la posibilidad de una suerte de golpe de Estado. Que conste y ahí están los registros. Quien comenzó por primera vez, quien habló por primera vez de golpe de Estado en México, no fuimos los medios, fue el presidente. Y fueron sus voceros quienes hablaron una y otra vez de este intento, de esta inquietud en los sectores militares de un golpe de Estado. Y a partir de ahí viene el golpe de timón, en lo que después el propio presidente López Obrador confesaría públicamente de que sí se arrepintió, así lo dijo, sí cambió de opinión, de regresar al ejército a los cuarteles y de ponerlo en las calles. Pero no solamente de eso, sino de entregarle al ejército cosas, obligaciones, facultades, recursos económicos a manos llenas como ningún otro presidente en la época reciente de México lo había hecho. Y mire que ha habido presidentes que han tenido una simpatía y una cercanía con el ejército, pero nadie puede siquiera acercarse a lo hecho por López Obrador. Lo cual hace cobrar más la idea, más valor la versión de que en efecto hubo voces al interior del ejército que pensaban seriamente en que López Obrador no podía seguir más siendo el presidente
con el riesgo que significaba para los militares en que les quitara lo que habían logrado. Y la respuesta del presidente ante ese riesgo evidente fue darles mucho más de lo que esperaban. En fin, ya se sabrá algún día si esta versión es tal o no. Pero el hecho es que el país optó por la ruta de la militarización. No gusta el término, es más, la secretaria de Seguridad, el presidente niegan una y otra vez que haya una militarización, porque dicen el que el ejército esté patrullando y haciendo todo lo que hace no significa militarización. Entonces, ¿qué significa? Se les ha preguntado. Significa que ayudan a la seguridad. Bueno, muy bien, pues cuestión de enfoques. Pero militarización finalmente es llevar a los militares a participar de actividades que antes les correspondían a los civiles. Eso es militarizar el país. Y el país ha sido militarizado. Hemos comenzado esa ruta. La pregunta es si tenemos punto de retorno. Y 2, la pregunta es, ¿qué resultados tenemos a la vista? Pausa, vuelvo con ello. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Ante el desmantelamiento de la Policía Federal que recibió López Obrador del sexenio de Enrique Peña Nieto, con muchos señalamientos y acusaciones de corrupción, una Policía Federal que además fue articulada y formada por el archienemigo número 1
de López Obrador, Genaro García Luna. De entrada, eso le provocó a López Obrador una repulsión inmediata a esa corporación y la desarticuló. Pero había que proponer algo. Una corporación, por cierto, que en el sexenio de Peña Nieto fue utilizada pues como un, ¿cómo decirlo? Como un curita, ¿no? Permítanme el término, por favor, porque no tenía otra función. Nunca hubo una estrategia. Nunca tuvieron una base de operaciones nacionales ni estatales. Eran ocurrencias otra vez. Cada vez que había un problema, reaccionaba el secretario de Gobernación, mándese el blindaje. Y ahí iban las camionetas de la Policía Federal, algunas camionetas del Ejército a blindar. Y así blindaron Acapulco, blindaron Sinaloa, blindaron en cosas que no tenían ningún resultado. Pero lo que sí nos dejó esa estrategia del blindaje, que no era otra cosa más que mandar camionetas y pelotones enteros que terminaban durmiendo en habitaciones rentadas, hacinados en hoteles de los que además luego los corrían porque no pagaban, en fin, un desorden. El resultado fue malo siempre. Nunca tuvo los resultados esperados. Es decir, esa estrategia de que una corporación de elementos que no conocen la zona, que no conocen las calles, que no conocen los sentidos de las calles, que no conocen las zonas, que no conocen nada de la zona a los que son enviados, terminó exhibiendo lo que comentamos en el programa anterior, sigue siendo el gran problema de ahora de las corporaciones de seguridad, la falta de coordinación. Llegaban pues los elementos, platicaban los altos mandos que medio se aceptaban y se hablaban porque al jefe de la policía estatal, pues no le gustaba que viniera a la Policía Federal a darle instrucciones, y a los jefes de las policías municipales, pues no les gustaba que la policía estatal les imponga operativos, y mucho menos que vengan los policías federales. Los elementos militares que llegaban a las ciudades les llamaban a los policías policetas. Y entonces los policías municipales, a la orden normalmente de la delincuencia local, pues se convertían en los principales informantes de hacia dónde iba tal o cual operativo. Así es como terminó funcionando la cosa. Así es como funciona actualmente la cosa. Pero bueno, estamos en que el presidente desarticula la Policía Federal y forma la Guardia Nacional. El problema es que para formar un cuerpo tan grande y de acción y de reacción inmediata, había que sacarlo de algún lado, los elementos ya con preparación y con formación en el uso de la fuerza y de las armas. ¿Y hacia dónde volteó el presidente? Al ejército. El problema es que las tareas de seguridad que hacía la Policía Federal Preventiva son tareas civiles. Y dejarle ese encargo y esa tarea al ejército significaba darle esa tarea al ejército, militarizar la seguridad. Y vino entonces la primera batalla, una batalla de orden legislativo y de orden legal, una batalla que libró bien el presidente porque logró convencer a los legisladores de oposición que se pronunciaran con votos a favor de algo que muchos sectores, sobre todo organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales, advirtieron era un error. Plasmar en la Constitución la autorización legal para, por una situación de excepción y ante el problema de la inseguridad, dar paso a la formación de una corporación con actividades civiles, pero con elementos militares. Se le dio pues un permiso especial a la Guardia Nacional para funcionar, terminar de formar la corporación, llegar a 150,000 elementos para distribuirlos en la red de agrupamientos y de cuarteles que se construyeron en todo el país y que se siguen construyendo en todo el país para que se garantizara la cobertura de seguridad, pero se le puso un tiempo determinado para que pasados 5 años, es decir, a finales de 2024, la Guardia Nacional pasara a tener un mando completamente civil, aunque, insistimos, la corporación fuera militar.
En eso estábamos y en eso estuvimos durante este tiempo de conformación de la Guardia Nacional, cuando a los militares, el presidente, ya con la experiencia de la obediencia, de la satisfacción de que lo que él dice a través de una instrucción, por ser constitucionalmente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se hace, y se hace en los tiempos que él quiere y como él lo necesita, le encantó la idea al presidente López Obrador y dice, por aquí es. Así que además de la Guardia Nacional en proceso de formación, el presidente comienza a vislumbrar que en los sitios donde más problemas hay con mandos civiles y administrativos, lo conveniente es poner a militares que obedezcan al comandante supremo. Y el presidente comienza por asignar, por ejemplo, de primera instancia, obra pública. Y así es como en otro proyecto importantísimo que ya comentamos en un programa anterior, que fue la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ante la negativa de las empresas privadas de echarse el compromiso de construir un aeropuerto en el tiempo que el presidente lo necesitaba, con el presupuesto disponible, se lo encarga a los ingenieros militares, y los ingenieros militares, felices de la vida, dicen, de aquí somos, venga, le entramos, y lo entraron. Resolvieron bien, ya lo comentamos también, el tema constructivo, aunque hay que decir, el aeropuerto sigue teniendo problemas. No vamos a abundar en el tema porque ya lo abundamos en un programa anterior. Lo que quiero decir con esto es que la construcción del aeropuerto en una base militar, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, llevó a que además el presidente le entregara al ejército la operación y la administración del aeropuerto. Y con eso el presidente abre la puerta y encuentra una salida para que el ejército, además de construir, además de vigilar con la Guardia Nacional, administre aeropuertos. Y ¿por qué no? Puertos también. Y eso se los da a la Marina. Y ¿por qué no? El Tren Maya también. Y manda después a los militares a construir el Tren Maya. Todo esto con el argumento de que el ejército es una institución bien vista, una institución a la que la gente le tiene confianza basada en la idea de que cada vez que hay un desastre, el ejército ayuda a través de la implementación del programa DN3E, y por eso es tan querido el ejército. Bueno, las cosas en su lugar y las cosas como son. En efecto, hay una percepción de la población no solamente de que el ejército ayuda cada vez que hay un desastre, sino que son más eficientes y más efectivos, más seguros, digamos, si están en labores de seguridad. Eso es un hecho. Está plasmado en prácticamente todas las encuestas y todos los sondeos que al respecto se han hecho. Sin embargo, en la práctica y sin embargo en la revisión de los antecedentes de la participación del ejército en tareas de seguridad, los resultados no son precisamente los mejores, por varias razones, pero esencialmente, porque lo hemos explicado, es como, permítanme por favor hacer otra vez una analogía para tratar de entender por qué el ejército no es la garantía de los mejores resultados en materia de seguridad y de prevención del delito. Y no porque no por otra cosa, sino porque la naturaleza del ejército es distinta. El ejército está hecho y formado para defender la soberanía nacional. El ejército está hecho y entrenado en toda su estructura para obedecer órdenes de manera vertical, pero esencialmente para aniquilar al enemigo. No para respetar ni para ver si le respetan los derechos humanos al enemigo. Si el enemigo posa el pie de manera agresiva en el territorio, el ejército, su función es responder quitándole la vida, tirándole bala, para eliminarlo, no para capturarlo, ni para, mucho menos si del otro lado están tirando bala. Entonces, es como poner en la entrada de una caseta de vigilancia, de una bodega en la que se guardan objetos valiosos,
a un ex convicto que ha entrado 4 y mismas veces ha salido de la cárcel por distintas razones acusado de robo, ¿verdad? Es su naturaleza es robar. Ya lo intentó 4 veces y no puede, ¿no? El antecedente dice que es un error ponerlo ahí, aun cuando lo que se quiera es que se rehabilite. Lo más probable es que va a terminar robando. Bueno, con el ejército, un poco, perdónenme por la analogía, pero es para tratar de entenderlo mejor, es un poco eso. El ejército no hace tareas de vigilancia, no es su función la prevención. Su función es la erradicación. Esa es su función. Están entrenados para matar. Y lo que ha hecho el presidente hasta ahora es ponerle freno. Salvo lo que ha sucedido ya en algunas zonas como en Nuevo Laredo, por ejemplo, en donde ya hay un punto de no retorno, que son tantas las agresiones de los delincuentes en contra de efectivos militares que han tenido que accionar las armas y darles cacería. Al estilo que tanto negó el presidente, pero que será inevitable. Y ahí radica el gran riesgo de una apuesta a esto, a la militarización. ¿Pero por qué insistimos en que es un gran riesgo? Se los comento después de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Recientemente, cuando estaba
en un momento de definición legislativamente muchos temas este año, el presidente López Obrador anuncia que ha cambiado otra vez de opinión y que lo mejor es que la Guardia Nacional no pase a tener una dependencia de un mando civil como se ofreció desde el principio y se comprometió para su creación, sino que lo mejor es que también quede en manos del ejército. Es decir, que se quede donde naturalmente le corresponde. Una corporación militar sea manejada por los militares. Así que envía una reforma constitucional que encontró un hueco de aceptación en un momento en el que los legisladores priistas necesitaban quedar bien con el presidente, le dieron sus votos, pero no solamente eso, sino que los priistas encontraron como muy buena idea de que el ejército no solamente manejara la Guardia Nacional, sino que tuvieran una extensión de permiso para hacer labores de seguridad hasta 2028. Para eso requerían que se pusiera el documento o las instrucciones plasmadas en la Constitución, y así se hizo. Así que en México, por mandato de la Constitución, la presencia de efectivos militares haciendo funciones de seguridad pública en las calles está permitida hasta el año 2028. Se puso en la Constitución una serie de requisitos de rendición de cuentas, informes que van a ser supervisadas por los legisladores. Eso y nada es lo mismo. Ahora bien, el presidente López Obrador, cuestionado sobre este asunto y sobre los riesgos que conlleva la militarización, y negando siempre de que se trate tal cosa, argumentando siempre que los militares son pueblo con uniforme o pueblo uniformado y que el ejército es muy querido por la población en general. Bueno, con esos argumentos y cuestionado, insistimos, sobre la conveniencia o no de esta estrategia, el presidente ha sostenido que el responsable de la actuación del ejército es el presidente, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y no le falta razón al presidente. Eso es así efectivamente. Pero la gran interrogante es qué va a pasar cuando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas actualmente se llama Andrés Manuel López Obrador, un presidente que ha tomado decisiones de otorgarle canonjías, de darle poder administrativo, financiero, de seguridad, como nunca antes al ejército, ya no esté. Entonces ese ejército tendrá otro comandante u otra comandante, si el caso es que sea una presidenta la que esté en el cargo. Y la pregunta es si los mandos militares estarán de acuerdo, digamos, con lo recibido hasta el momento o exigirán más. Una revisión de lo que está pasando en México del Departamento de Estado en los Estados Unidos resolvió que en México era improbable que se diera un golpe de Estado. Y esencialmente lo que analizaron los militares norteamericanos es que no podía haber un golpe de Estado porque un golpe de Estado significa que el ejército destituya o tome atribuciones y haga funciones que le corresponden a un gobierno civil, lo desplace y ellos tomen el control. En Estados Unidos dijeron, es tal el control que tiene el ejército mexicano en México que ya no necesitan un golpe de Estado. Digamos que técnicamente el propio Estado, el propio gobierno les dio todo lo que necesitaban para evitar un golpe de Estado. Así pues, la militarización tiene en la lectura de muchas voces, en la de un servidor, que el objetivo y las razones que movieron al presidente de la República a optar por ese modelo no obedecen necesariamente a llevar a la solución o a la contención de los problemas generados por el fenómeno de inseguridad, sino más bien a garantizar que el ejército acompañara lealmente al gobierno o al movimiento del presidente López Obrador, no solamente en su sexenio, sino por más tiempo. Un proyecto a largo plazo. Con esto, si lo que hoy estamos analizando y diciendo se cumple, estaremos entonces registrando que en el 5º año y en el 6º año
Esto de la Guardia Nacional y los militares patrullando en las calles no van a verse reflejados en mejores datos, pero no solamente en mejores datos, no son datos de PowerPoint ni estadística lo que necesitamos, sino hechos contundentes. Hechos que en este momento que le estoy hablando no reflejan que haya una intención, una sensación, una percepción de más seguridad y vigilancia en el país. Por el contrario, en general, casi todas los sondeos, las encuestas del tema nos llevan, la última del INEGI, reveló que cada vez nos sentimos más inseguros en nuestra propia colonia, en donde vivimos, en la calle que caminamos, no nos sentimos seguros. Y así, colonia por colonia, ciudad por ciudad, estado por estado y el país completo. Voy a una nueva pausa. Regreso con el cierre y conclusiones de este programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos llegando al final de Claro y Directo MX, en este 7º programa de la serie. El segundo dedicado al tema de la seguridad, segundo y último. Aquí vamos a cerrar. Me gustaría, de verdad, se los digo honestamente, me gustaría mucho no tener el año que viene que reportar que vivimos un fin de semana violento otra vez.
o que la masacre en tal o cual lugar fue de tantos muertos, incluso con la presencia de niños como víctimas, o que fue un fin de semana de quema de camiones, bloqueos, quema de comercios en tal o cual región del país, en el norte, en el occidente, en el sur. O que ya apareció otro narcovideo con narcomantas y narcoamenazas en contra de tal o cual gobernador y diputados y presidentes, a los cuales los propios delincuentes les hacen videos de denuncia. Todo esto sin que haya además reacción alguna, Es tal el nivel de, ¿cómo decirlo? Es tal el nivel de, pues de descaro, ¿no? Permítanme usar el término, de decir que son falsas las acusaciones, tal como nos lo dijeron hace 20 años, ¿no? Los gobiernos del PRI, era falso, era exageración. Hubo periodistas a los que les costó la vida por afirmar tales cosas. Y hoy, a la luz de los hechos, insistimos, pues no alcanzan ya incluso las denuncias públicas, que terminan a veces en amenazas o en persecuciones, y en casos más graves, pues en ataques a defensores de derechos humanos, a periodistas, que es otra de las modalidades de la expresión de la violencia. A esto, todo esto, hay que sumar las cosas no resueltas, ni siquiera atendidas medianamente, por igual las fallas de estructura y de organización que tiene el país en su conjunto. Porque ahí están los casos de feminicidios, la violencia creciente en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar, el abuso y la trata de personas, la violencia desatada y la desaparición de menores, sobre todo, el propio fenómeno de la desaparición forzada, la incapacidad del gobierno para atender el problema heredado y el que se está generando actualmente, el flujo migratorio que genera también una presión en materia de seguridad, la expansión y el crecimiento y la presencia de los grupos de delincuencia involucrados ya en los procesos electorales. Tantas y tantas aristas de lo que conlleva finalmente a formar, a darle si es que tiene una forma o un cuerpo, este fenómeno de la inseguridad y la violencia. En México, pues, urgente es que de cara a un proceso electoral en el 2024, que comenzará a mediados de 2023, una vez que pasen las elecciones intermedias en Coahuila y el Estado de México, los aspirantes a la presidencia, las y los aspirantes a la presidencia tengan diagnósticos serios, probablemente de cuestionamiento a lo que se ha hecho actualmente, o también es probable, muy probable, de la continuidad, de la promesa de que habrá continuidad a lo que está sucediendo y se está haciendo actualmente. Cada quien, pues, podrá y sabrá qué decisión tomar al respecto y qué voz escuchar, qué promesa finalmente adoptar y comprar. Eso lo va a decidir cada quien. Estamos llegando pues al final de este programa. Yo les quiero agradecer su atención y su tiempo. Mañana, a mitad de semana, vamos a retomar el tema del medio ambiente. La semana pasada hablamos de ello. Fue el primer programa de la serie dedicado también a un tema que requiere toda nuestra atención, pero requiere más que de nuestra atención y preocupación, nuestra acción, nuestro involucramiento. Así que mañana retomaremos en esta segunda entrega el tema del medio ambiente. Esperemos que sea también un programa de su agrado, un programa que recupere el tema para finalizar el año y para llevarlo, pues digo yo, a la agenda de asuntos que tenemos que pensar y repensar de cara al 2023. Gracias pues por su compañía, por su atención. Mañana estaremos en ese programa y ya nos enfilamos al cierre de la semana con los programas especiales. Mañana, medio ambiente. Pasado mañana vamos a hablar pues de un tema que nos tiene bastante agotados, bastante cansados. Ahora mismo pues estamos en medio de
la sexta ola de contagios de COVID-19, de un repunte importante de casos de influenza, y vamos a hablar de eso, de lo que se espera va a suceder en 2023 con este tema, pero también de la complejidad que ha enfrentado México y el gobierno con el muy desvencijado todavía sistema de salud pública. De eso vamos a hablar el próximo jueves. Mañana medio ambiente, el próximo jueves ese será nuestro tema de programa. Gracias, pues tengan muy buena tarde, buen provecho. Yo soy Roberto Díaz, en nombre de todo el equipo les doy las gracias. Hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.